Modusil, la biblioteca Ignacio de Loyola, tiene el gusto de presentar en esta oportunidad al profesor Fabián Bayas. Él es un reconocido internacionalista que ha aceptado venir y conversar con nosotros. Le agradecemos porque va a tratar un gran tema, los 100 primeros días de Joe Biden, cambio y continuidad. Él es un especialista, es periodista del peruano, tiene muchas entrevistas con el extranjero y con canales nacionales, y además es profesor universitario, enseña en la Universidad de Lima con cursos de política, de comunicación, entre otros, ¿no? Dicta 4 cursos, que eso es lo que él me ha contado y que he leído. Sin mayor preámbulo, quiero presentar a Fabián Bayas, que para nosotros es un gusto en estos miércoles de actualidad. Muchas gracias, Fabián, por aceptar, y adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a Lucil para nuevamente estar conectado con los jóvenes y en general el público general para tratar este tema. En las próximas semanas se van a cumplir los 100 días de que está Joe Biden como uno de los inquilinos de la Casa Blanca. Y como siempre, los 100 días es algo simbólico y es importante hacer un balance de lo que ha conseguido y de los cambios que han habido en Estados Unidos y sobre todo cómo nos va a afectar finalmente en el Perú. Entonces, este es el tema en el que vamos a tratar el día de hoy. Y vamos a comenzar hablando acerca de lo que es en general el panorama internacional, ¿no? ¿Qué es lo que dejó Donald Trump, ¿no? Para poder ver ese cambio y continuidad, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que ha sido tal vez uno de los presidentes más tumultuosos al momento de ejercer su cargo, donde optó de un inicio a una política exterior llamada unilateralista, con su lema América Primero. Él optó por retirarse de la mayor cantidad de acuerdos internacionales porque consideraba que mellaba la soberanía de Estados Unidos. Es así como se retira a nivel internacional de, por ejemplo, de los acuerdos de París, en el cual se buscaba limitar el calentamiento global, se retira de o amenaza con retirarse de la Organización Mundial de Comercio, se retira de la Organización Mundial de Salud, dice no al Tratado de START que limitaba armas con Rusia, y así consecutivamente se retira de la naciente TPP, o sea, el Tratado Transpacífico, que iba a unir a 11 países, y esa es generalmente la tónica que él tenía, decir que todo tipo de globalización dañaba los intereses de Estados Unidos y él prefería negociar en forma bilateral. A nivel internacional también ocurre un fenómeno bastante singular, que es el acercamiento a gobiernos autoritarios. Al comienzo se acerca al gobierno de Putin, aparentemente bajo el influjo de la ayuda que le dio los servicios secretos rusos para que ganaran las elecciones. Eso es algo que todavía no se ha escrito una historia. Y luego, sorprendentemente, se acerca al gobierno de Kim Jong-un, al norcoreano, creyendo que con encuentros, con conversaciones personales, iba a pasar a la historia como aquella persona que trajo la paz con Corea del Norte, cosa que, como ya sabemos, no se pudo conseguir. Hasta ahora Corea del Norte sigue realizando ensayos de misiles balísticos y sigue siendo una potencia mundial. También utilizó todos los recursos para poder construir un muro entre México y Estados Unidos, y que nadie podía objetar que Estados Unidos debería cuidar la soberanía de su territorio, pero la manera, las formas policíacas, militares, la violación de los derechos humanos para los migrantes y también la demonización de los migrantes con ingredientes racistas
incluyó dentro de su fórmula. A nivel de Medio Oriente, optó por apoyar ciegamente a Israel, y de esta manera Estados Unidos abandonó su política histórica de reconocer dos estados y reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, y cosa que ningún presidente estadounidense lo había hecho, ¿no? Y también dentro del frente interno tuvo algunos problemas, ¿no? El principal de ellos es, como sabemos, el tratamiento que tuvo al COVID, ¿no? Juan fue una persona muy incapaz de poder reconocer que esta era una amenaza, y dejó al gobierno con 400.000 muertos y más de 22 millones de enfermos, ¿no? Muchos de ellos se pudieron haber evitado, siendo una potencia Estados Unidos, simplemente porque optó por medidas de tipo populista y no creyendo lo que sus consejeros le decían, que se deberían tomar medidas, como por ejemplo el uso obligatorio de la mascarilla, la distancia social. Él siempre ignoró todos estos consejos, ¿no? Y en ese mismo clima de racismo, polarización, está justamente el asesinato de George Floyd, este afroamericano que murió a manos de la policía blanca, en el cual, si bien es cierto que el presidente Juan condenó el hecho, fue muy frío y distante ante esta condena. En este contexto, viene justamente Joe Biden, ¿no?, a poner una serie de políticas, planteo que va a cambiar el horizonte del tratamiento del COVID-19, ¿no? Va a tratar de que las recetas y los medicamentos de COVID acceso a la población, y va a cambiar 180 grados su política unilateralista y apostar por lo que se denomina el multilateralismo, ¿no? Así es que su apuesta era volver a la Organización Mundial de Salud para poder, juntos con la comunidad internacional, luchar contra el virus, volver al Acuerdo de París, que lo retiró Trump, volver a activar la Organización Mundial de Comercio, y un trato diferente al trato migratorio. Dentro de este tema de continuidad del tema, vamos a decir que a nivel migratorio hay un cambio, pero no quiere decir que exista pues una política de puertas abiertas de Estados Unidos a los migrantes, ¿no? Este es un tema muy sensible hoy en Estados Unidos, pero sí lanzó una iniciativa para que los 11 millones de indocumentados que está dentro de Estados Unidos, darle un camino para que obtengan su residencia y posteriormente la posibilidad de obtener su ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que propone en su agenda, en pocas palabras, es que Estados Unidos comience a liderar junto con sus aliados en el mundo para poder seguir compitiendo con China, cosa que también Estados Unidos, específicamente el gobierno de Donald Trump, competía con China, pero a punta de sanciones que dañaba a toda la comunidad internacional. Vamos a ver. Justamente esta apuesta ciega al unilateralismo y crítica al globalismo y a la diversidad cultural es lo que apostaba Donald Trump, inclusive con amistad en un comienzo con Putin y luego con Kim Jong-un, ¿no? Mientras que, ¿qué es lo que pasaba? Sus aliados europeos históricos, como Alemania, como Francia, Trump le pedía, por ejemplo, en la OTAN que aumentaran sus gastos militares, y que Estados Unidos iba a condicionar su ayuda por la seguridad de Europa, ¿no? Cosa que sus aliados europeos lo vieron como muy mala vista a un gobierno de ese tipo de Trump. A nivel latinoamericano, Trump solamente vino una vez a América Latina,
para dos veces, uno a México y otro a Argentina, pero sin comprometerse mayormente con aliados de la región, ¿no? Y al mismo tiempo hay un rechazo a cualquier tipo de firmar cualquier tipo de acuerdo multilateral, ¿no? Como ya lo había manifestado. Hay que destacar mucho lo que es la relación con China, Estados Unidos en este tiempo, que ha sido una relación de pura confrontación. Sin embargo, esta confrontación no solamente comenzó en el área comercial, pero que rápidamente escaló, por ejemplo, en el área tecnológica, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, prohibió o expulsó a empresas tan importantes de telefonía celular. Esto expulsó a TikTok, ¿no? Que le está condicionado a venderlo a capitales estadounidenses porque lo vio como una especie de penetración cultural, simplemente el TikTok, por tener patente o origen chino, ¿no? Entonces ya el problema que comenzó a nivel comercial, ¿no? Comercial se derivó a problemas con Huawei, con el 5G, que es un problema que va a derivar a otros problemas, inclusive con América Latina, que es uno de los problemas latentes. ¿Qué va a pasar con América Latina y el 5G? Cuando países como Brasil y como Chile afirmaron acuerdos con China para poder implementar el 5G. Y Estados Unidos inclusive amenazó con Brasil, si es que firmaba lo realizaba, lo llevaba a cabo, de no apoyarlo económicamente a Brasil, ¿no? Pero tal vez lo más significativo es que este desapego que tuvo Estados Unidos y la salida que tuvo del acuerdo TPP, donde, como vamos a ver un poquito más adelante, adjuntaba a los países de Perú, Chile y México, junto con Estados Unidos, Japón, Malasia, hace de que le deja todo el campo libre a China. Y China, en el gobierno de Trump, avanzó mucho con la firma del RCEP, ¿no? Que es la Asociación Económica Regional Integral, ¿no? Donde por primera vez potencias como China se asocia con Japón, con Corea del Sur y una serie de países para poder dominar económicamente, tal vez ese bloque económico más grande del mundo actualmente, ¿no? Entonces, esto firmado en noviembre del año pasado, vamos a decir que es una derrota a la política exterior de Trump de dominar el Pacífico, ¿no? En general, no lo pudo hacer. Y lo que hizo fue justamente renunciar al TPP. Hoy, los países, hay un acuerdo de Transpacífico de Cooperación Económica, donde Perú también participa, como le decía, con Japón, que está buscando justamente unir el libre comercio de los países de América Latina, México, Chile y Perú, junto con las grandes potencias asiáticas, donde no está incluido ahí China. Esto es importante porque una de las consecuencias que puede haber en el futuro no es nada oficial. Lo que voy a decir es que Estados Unidos estaría evaluando retornar a este acuerdo CPTPP que salió, que fue uno de los primeros actos que hizo Trump de salir y dejar el Pacífico, el comercio pacífico a China, ¿no? Dentro de su disputa. Podría ser que Biden decida que Estados Unidos vuelva y sería muy importante. En el frente interno, ante los retos que he señalado, lo primero que se preocupó Trump es acerca del tema de la pandemia, y hasta ahora lo tiene, ¿no? Mire, él prometió dentro de su plan de gobierno tener en los primeros 100 días a 100 millones de estadounidenses vacunados. Esto ya lo consiguió hace 2 semanas.
y hoy apuesta que puede vacunar a 200 millones de estadounidenses. Y eso está avanzando bastante rápido. Claro, esto no digo que sea un avance lineal, porque también tenemos noticias todos los días que así como acá en el Perú hay gente muy irresponsable, también hay gente irresponsable en Estados Unidos con las famosas fiestas COVID, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Pero sobre todo porque la mascarilla también tuvo un significado político. Las personas que usaban mascarilla era como decir apoyo a Biden y crítica a Trump, ¿no? Mientras que Trump siempre buscó sacarse la mascarilla, ¿no? Entonces, esto es algo bastante significativo, el cambio de rumbo que ha habido con respecto al tratamiento de la pandemia, ¿no? Y ha puesto mucha atención, ha colocado a científicos, cosa que no hizo Trump. Los científicos que tenía Trump, incluido este famoso doctor Fauci, eran casi vamos a decir, científicos para cumplir una formalidad, pero no les hacía caso. Hace poco dieron CNN un especial al respecto. Pero en el caso de Biden, le está dejando tomar las principales medidas acerca de cómo tratar esta enfermedad a los científicos. Entonces, todavía se sabe que va a haber un pico en Estados Unidos, y a partir de finales de abril va a comenzar el descenso de las personas que tienen el COVID, ¿no? En general, ¿no? También es cierto que esto lo hace gracias a que tiene las farmacéuticas y ha comprado vacunas. Algunos han calculado que hasta 7 vacunas por cada ciudadano estadounidense. Más o menos son 350 millones, multiplícalo por 7, ¿no? Han saturado el mercado para poder abastecerse ellos, ¿no? Tanto así que hoy, por ejemplo, hasta el Fondo Monetario Internacional está criticando porque cree que está yendo un nuevo mundo, una nueva realidad de 2 escenarios. Los países como China y Estados Unidos, que en pocos meses va a estar libre de COVID, y países que todavía, como Perú, como América Latina, que vamos a vivir bajo el COVID, ¿no? O sea, va a haber una nueva división, países con COVID y países sin COVID, ¿no? Un segundo punto que se ha dedicado en el frente interno Biden en estos 100 días es la recuperación económica. Han presentado un plan de 2 billones de dólares, no millones, billones de dólares, para poder reactivar la economía. Y esto es bastante importante porque, como vamos a ver un poquito más adelante, países como el Perú inclusive se pueden beneficiar, pese a que no está dirigido directamente a ellos. Luego hay una ofensiva y está criminalizando los ataques racistas y también los ataques con armas, ¿no? Hay una ofensiva también de Washington para prohibir una de las actividades más antiguas de Estados Unidos, aunque va a ser muy difícil, pero quiere al menos prohibir las armas automáticas de uso público. Hace poco hubo una nueva matanza en Colorado, y esto se suma al asesinato de algunas personas de origen asiático, y se ha visto esto como crímenes racistas en general, ¿no? Entonces eso lo quiere cambiar también el Biden, y ha lanzado toda una ofensiva para poder cometer eso, ¿no? Es importante decir que Biden está apareciendo bajo importantes cicatrices sociales, ¿no? Y eso se graficó mucho el 6 de enero con la toma por parte de los partidarios de Trump más radicales del Capitolio, ¿no? Donde hay una muestra de 2 Estados Unidos muy latentes, uno intolerante, racista, radical, con discursos muy raros, o sea, por ejemplo, que tiene que ver con el extremismo religioso, con el conservadurismo, e inclusive con personas acusadas de violencia contra niños, o sea, y eso es algo que ha calado en la parte de la sociedad estadounidense, ¿no? En general, ¿no?
y hay odio y rechazo a los migrantes por lo general, ¿no? Esta es la cicatriz que todavía tiene que enfrentar Biden, ¿no? Cuando ha llegado en la escena internacional Biden, ha retornado nuevamente a la escena internacional. ¿Qué significa esto? ¿No? Él mismo dijo, Estados Unidos está de vuelta al mundo, ¿no? A sus antiguos aliados, en este caso, por ejemplo, hoy vemos a Angela Merkel y al presidente francés, junto con Biden, que anteriormente se habían distanciado, han vuelto a un mismo un sistema de cooperación, tanto para la OTAN como para enfrentar las grandes amenazas internacionales, ¿no? Hoy, por ejemplo, el mismo Estados Unidos va a presentar a la G8, o sea, a los grupos más poderosos del mundo, una iniciativa para poder aumentar el impuesto para las empresas, especialmente que han hecho mucho dinero durante esta etapa de pandemia. Aunque ustedes no lo crean, hay empresas transnacionales que han hecho mucho dinero. Las farmacéuticas, lo que tiene que ver con lo que son el implemento de salud, las empresas tecnológicas, Amazon, todo lo que es reparto, todo eso, que habían sido exonerados de impuestos muchas veces por Trump, ahora quiere Biden que se comporten y paguen altos impuestos para financiar justamente muchas de esas iniciativas sociales, ¿no? Lo que hace Biden es justamente esta vuelta de 180 grados y apostar por el multilateralismo y buscar a sus aliados en todo el mundo. Busca, para enfrentar a China en Asia, lo busca Australia, lo busca a India, es un gigantesco país, India, para enfrentar a Nueva Zelanda, como para poder tener su bloque de retención ante la creciente influencia de China en la región. A nivel europeo, como ya le dice, vuelve nuevamente a alianza con el presidente francés Macron, vuelve con Angela Merkel y sus aliados europeos a tener buenas relaciones, a recomponer las relaciones que Trump lo había hecho añicos. Y a nivel de América Latina, aunque todavía está en el discurso, se vuelve una nueva relación con México, ¿no? Con esto no quiero decir que no había buenas relaciones entre Trump y López Obrador, el presidente mexicano, sino que las bases es más que todo unas bases estructurales, la relación con López Obrador, donde hay mutua ayuda y también ayuda para combatir la pandemia por parte del gobierno de Biden a México, ¿no? Y también apuesta al fortalecimiento de las instituciones internacionales, ¿no? Vuelve Estados Unidos con todos sus bríos a la ONU, vuelve a la Organización Mundial de Comercio, vuelve a la Organización Mundial de Salud, le plantea a Rusia reactivar el acuerdo de START sobre misiles de mediano alcance, y esto le levanta las sanciones que le declaró Trump a la Corte Penal Internacional. Entonces, hay todo un cambio que sí se puede notar en sí, en general, ¿no? Entonces, pero sobre todo vuelve al Acuerdo de París, que es importante sobre el calentamiento global, ¿no? En general, ¿no? Y este es algo bastante importante porque Estados Unidos ha puesto especial interés de promocionar, como les establecía ahí, la economía verde. ¿Qué cosa es la economía verde? La economía verde es aquella economía basada en el cuidado del medio ambiente con energías renovables, ¿no? Con el uso de la energía eólica, o sea, de viento, el uso de electricidad, ¿no? Por ejemplo, para el campo automotriz, que eso es bastante interesante. Entonces, hay una necesidad de cumplir los acuerdos de París que busca limitar el efecto invernadero en el mundo, como ustedes deben saber,
y con nuevos bríos, ¿no? En general, ¿no? Entonces eso ya lo hablamos, lo que hemos señalado. Y finalmente, ¿qué cosa se plantea en América Latina? Y la verdad que con América Latina en 100 días es muy poco para hacer una evaluación de un cambio sustancial, pero sí hay algunos indicios importantes. Uno de ellos es el tema migratorio. Como hemos dicho, ha aceptado o busca la aprobación por parte de los republicanos que 11 millones de migrantes que viven hoy en Estados Unidos tengan un camino para tener la residencia debida. Los que viven en Estados Unidos, pero los que han ingresado después ya no los quiere recibir. O sea, y este es un problema porque parece que sobre todo en Centroamérica, en países donde hay alta violencia, como Guatemala, como El Salvador, como Honduras, pensaron que un cambio de Biden y le iba a permitir ingresar a los migrantes en Estados Unidos. La verdad que este es un problema muy sensible para Estados Unidos porque cualquier cambio de política migratoria va a necesitar el apoyo de los republicanos. Pero cuando ya han declarado que hay un desborde por parte de la migración, que cada vez más centroamericanos, sobre todo, y también latinoamericanos en general, quieren ingresar en forma ilegal a Estados Unidos, la imagen de Biden se deteriora dentro de Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos no tienen mayor capacidad económica para absorber más migrantes de lo que ya tiene. Y es cierto también que el gobierno demócrata de Obama deportó más migrantes que el mismo Trump. Y yo creo que esto va a suceder también en el gobierno de Biden. La diferencia es que Biden le está dando un trato más humanitario al tema, no perseguirlos, no apalearlos, no criminalizarlos, y un trato especial a los niños que llegan sin sus padres, porque este es un fenómeno muy típico. Ustedes saben que más de 5.000 niños han llegado sin sus padres a Estados Unidos con el afán de poder ingresar y vivir en Estados Unidos. Eh, las autoridades migratorias los han detenido y están viendo qué hacer porque ha rebalsado todos los albergues que deberían mantenerse a nivel de la frontera. Ahora, para tratar el problema migratorio entre Estados Unidos y México, en el borde, necesita el apoyo del gobierno de López Obrador, el presidente mexicano. Y lo que ha hecho es que lo está consiguiendo no con presiones militares, sino con vacunas. Hace poco hay una donación, me parece que son 2 millones de vacunas Pfizer al gobierno mexicano, y todo indica que es para que le ayude a Estados Unidos a tratar el problema migratorio, ¿no? En general, sobre todo a los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Que México no haga pasar, que se ponga muy duro en su frontera sur y no haga pasar a los migrantes que quieren pasar por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Hay un tema que está buscando el gobierno de Biden atajar el problema migratorio, que es un tratamiento totalmente integral. Y para ello quiere el desarrollo de estos países, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Biden ha prometido la inversión de 4.000 millones de dólares en estos 3 países para que la gente se quede en su país. Sin embargo, hay 2 problemas que tienen estos países. El primero de ellos es que no tienen empleo la población de Salvador, Guatemala y Honduras. Y segundo lugar es la corrupción. Y este es un tema bastante delicado. ¿Cómo es que puede atacar la corrupción? O sea, no sé si ustedes saben que el presidente de Honduras ha sido acusado de apoyar a grupos narcotraficantes para meter cocaína a Estados Unidos. Entonces, es muy claro que hay mucha corrupción y se teme de que estos 4.000 millones de dólares también sea presa
para la corrupción. Entonces, ¿cómo beneficiar a los que sí deberían beneficiar y no pasar por los gobiernos que se ha caracterizado por el alto grado de corrupción que hay en estos países mencionados, ¿no? Sobre todo en Guatemala y Honduras, ¿no? Esos dos países, ¿no? Entonces, hay este problema migratorio que vamos a decir que hay una continuidad en lo que es la severidad de deportar, pero por otra parte hay un cambio en tratar más humanitariamente a los migrantes, ¿no? Con respecto a América Latina, también ha habido un cambio con respecto al tratamiento de los venezolanos. Le han dado el TPA, el permiso de trabajo temporal, ¿no? Y le ha extendido a los haitianos y centroamericanos su TPA, ¿no? Que es un permiso diciendo de que por razones muy excepcionales, en el caso de Venezuela, porque está un gobierno autoritario, se le autoriza a los venezolanos a tener una residencia temporal, ¿no? Pero el problema es que lo temporal se vuelve permanente, ¿no? O sea, es algo temporal que nunca termina, ¿no? Y eso es algo cierto porque hay centroamericanos que ya están más de 20 años recibiendo ese permiso temporal. El cambio económico a una economía verde es una oportunidad también para los países de América Latina, sobre todo porque hay la oportunidad de aprovechar sus materias primas. El Perú tiene una excelente oportunidad porque puede recuperar el mercado estadounidense en la venta de cobre, ¿no? En los planes de reactivación de Estados Unidos. Ustedes saben que hoy Estados Unidos está tratando de modificar parte de su industria automotriz. Quiere que autos a electricidad sean considerados parte del parque automotor que hay en Estados Unidos por el cuidado del medio ambiente. Y para eso necesita piezas de cobre, necesita mucho cobre. Y se le está abriendo esta oportunidad que el Perú ya tenía también con la reactivación económica de China. Entonces son dos elementos muy importantes que hace muy prometedor hoy el mercado del cobre a nivel internacional. Algunos hablan de un nuevo ciclo de precios altos. Hace poco superó los 4 libras el precio del cobre, ¿no? Como le decía también, Estados Unidos está evaluando nuevamente volver ya no se llama TPP, sino ahora se llama CPTPP, ¿no? Que es este acuerdo comercial junto con Japón, con Corea del Sur, en el Asia-Pacífico. Y lo que sí no ha conseguido hasta el momento, tal vez un corto plazo de tiempo, nuevas ideas para enfrentar la crisis democrática en Venezuela, el gobierno autoritario de Maduro, ¿no? Estados Unidos, aparte de darle TPA, o sea, permiso para trabajo temporal, no ha podido todavía armar una política de cómo enfrentar al gobierno del señor Maduro, ¿no? Entonces, ese es todavía un déficit que está muy claramente notorio. Para poder hacer resumir y para poder escuchar sus preguntas, porque me dieron este plazo de tiempo para hablar, dejo esta caricatura, ¿no? ¿Qué es lo que más quiere hacer Trump, ¿no? Poner a Estados Unidos nuevamente en el mundo, cosa que lo había quitado justamente el presidente Trump, ¿no? Lo había aislado con su lema América primero y lo había apartado del mundo, ¿no? Y se había alejado de sus aliados, ¿no? Entonces está tratando de recomponer esto, ¿no? Y volver que Estados Unidos sea nuevamente parte de la problemática y de la solución mundial, ¿no? Como un actor importantísimo y que lleve liderazgo a los países democráticos del mundo, ¿no? Bueno, yo dejaría hasta aquí mi exposición y me gusta más la interacción para los participantes. A ver, escucharía sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, Fabián. Vamos entonces, voy a comunicarme con nuestro anfitrión que es Alfredo. Alfredo, ¿podrías liberar los micros, por favor? Para que los jóvenes hagan directamente sus preguntas.
Alfredo, ¿estás? Habilitado, profesor. Están habilitados. A ver, por favor, primero se identifican y lanzan una pregunta concreta para el doctor Bayas. Adelante, por favor, estamos en la sección de preguntas. ¿Puedo hacer una? Disculpe. Adelante. Muy bien. Yo soy mi nombre de alumno es Alejandro José Morón Palomino. Tengo una pregunta con respecto al plan económico de Joe Biden, debido a que por algunas diferencias entre tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano siempre tienen algunas diferencias con respecto a lo que es la economía. En el caso de Joe Biden, ¿en qué cambiaría el sistema económico en diferencia a lo que fue en el gobierno de Trump? Ya, Muy bien. tengo entendido que es el plan económico. ¿En qué se diferenciaría? Una de las grandes diferencias es, dice, money in my pocket, dice esto, el principio, ¿no? Es colocar directamente dinero, se habla de $2.000 de frente a cada familia estadounidense. Él inclusive quiere colocar $4.000, ¿no? Como una especie de incentivo, a pesar que no lo hayan pedido a cada familia estadounidense. En primer lugar, hay una diferencia de montos, o sea, nunca había llegado a $2 billones a ninguna propuesta republicana de algún tipo de ayuda económica, que también lo planteó cuando estaban los republicanos en el poder. Uno es la dimensión económica, dos es la profundidad, porque está orientado también a cambiar la economía. Lo que Trump quería era continuar con el mismo modelo económico con respecto, por ejemplo, a las energías no renovables, ¿no? O sea, mejor dicho, para decirlo en otras palabras, el uso de energía carbónica o derivados de petróleo. Entonces, él quería, por ejemplo, reactivar mineras de carbón, cosas que justamente el modelo de Trump lo quiere totalmente suprimir por energías no renovables, perdón, renovables, que pueda cuidar el medio ambiente, ¿no? Y dar paso a lo que es el nuevo paso a la productividad a base de la tecnología, ¿no? Porque es muy importante la tecnología, porque sabemos en este mundo post-COVID que los países que tienen la tecnología y la mayor productividad va a ser la diferencia, ¿no? Van a hacer la diferencia. Además, hay otra diferencia, está muy focalizado a la ayuda para los sectores más pobres. Y para financiar esta ayuda, lo que está proponiendo lo que está proponiendo Biden es que los ricos paguen más impuestos, aumentar la carga tributaria del 21 al 28% de los más ricos. ¿Por qué? Porque Trump inclusive había exonerado el pago de impuestos a los más ricos. Acuérdense que el diario New York Times sacó de que un bombero o una enfermera pagaba más impuestos que Trump, pese a que tenía una serie de negocios, de hoteleros, etcétera, etcétera. Porque él aprobaba, él decía que para estimular la economía había que reducir los impuestos o desaparecerlos. Mientras que la propuesta de Biden es que los ricos financien, y sobre todo los que se han beneficiado en la pandemia, financien gran parte de todo este estímulo económico, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe entre los planes de Trump y de Biden a nivel económico. Perú puede aprovechar esto, como ya les dije, por la venta de materias primas, ¿no? Gracias, Fabián. Otra pregunta, por favor. A ver, ¿estamos listos? ¿Alguien se anima? Vamos con confianza o sin confianza, pero pregunten, señores. Vamos. Con miedo, sin miedo, ¿qué importa? Vamos. Esperemos un ratito, a ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Danae Vélez. Tengo una pregunta. Hace unos días estaba leyendo un artículo donde se mencionaba que
Estados Unidos tenía la tentativa de tener para 2025 una flota al 100% de autos electrónicos. Siendo esto Eléctricos. un cambio, primero, climático, eléctricos, un cambio climático así de fuerte, ¿podría ayudarnos o quizás no ayudarnos en la economía del Perú? ¿Podría afectar de alguna manera, no solo el Perú, también a Latinoamérica en general? La respuesta es sí, y te digo por qué, te lo voy a detallar un poquito. Las piezas que utilizan estos carros eléctricos, muchos de ellos se requiere cobre. Y el cobre es lo que Perú más tiene, junto con Chile, es el segundo exportador mundial de cobre. Y va a necesitar esta materia prima, no solamente cobre, también hay otros derivados minerales que también va a necesitar. Y el Perú lo tiene. Entonces, este cambio de lógica dentro de la economía estadounidense por una economía limpia, verde, tecnológica, no solamente va a mejorar la productividad de Estados Unidos, sino que también son oportunidades que los países que venden materias primas como Chile y Perú lo pueden aprovechar. Ahora, que esos autos se vendan aquí, ya están ingresando, pero creo que todavía no en forma masiva. Estaba leyendo también que hoy en Holanda la tercia parte del parque automotriz ya es carros eléctricos. Y muy pronto hay ciudades que ya van a tener 100% carros eléctricos. La tendencia tanto en Europa como en Estados Unidos es el desarrollo de la robótica, del uso de energías limpias, y va a impactar en la productividad mundial. Y específicamente también se presentan oportunidades para nuestros países. El Perú vende dos cosas a Estados Unidos. Uno es este tema de las materias primas, pero también hay un segundo rubro que también es muy importante, que son los productos agropecuarios, agroexportadores, todo lo que sea comida. Es muy valorada en Estados Unidos porque nos considera que hay todo un culto a la economía y comer ya no con grasas saturadas, sino comer sano, ¿no? Son modas que se establece lo que es la quinoa, por ejemplo, ahí le llaman la quinoa, ¿no? Que le habla. Y mi hermano vive en Estados Unidos y me dice que es carísimo la quinoa allá, ¿no? Y es muy catalogado. Y hay veces hasta son platos de gourmet, mientras que aquí, hasta hace poco, mi madre me decía que le daban a los pollos para que coman, ¿no? La quinoa, ¿no? Y hay una serie de productos, espárragos, frutas, que estamos vendiendo a Estados Unidos en forma masiva y estamos mejorando. Si algo ha mejorado a nivel de comercio en estos últimos 5 años, el Perú con Estados Unidos es el sector agroexportador, porque se está poniendo de moda y son muy bien aceptados. La palta, la palta es un artículo de lujo en Estados Unidos, la palta peruana tiene mucha aceptación. Entonces, son los dos sectores que yo creo que en una relación comercial ayudaría mucho al Perú. Fabián, hay un comentario que pide Alejandro porque su micro está malo. Sin embargo, el Partido Demócrata con nivel liberal también quiere ocultar sus actos de corrupción, que tiene varios de sus políticos. Entonces, no necesariamente es porque lo acusan de socialismo clon, es que varios de sus senadores tienen tendencias socialistas. ¿Esto es verdad? Mira, yo creo que es totalmente mentira eso. Y esa es una parte de la propaganda de Trump. Ahora, históricamente, el Partido Demócrata, acuérdense que nace con mucho fundamento de apoyo sindical. Históricamente ha apoyado a minorías, a clase trabajadora. Pero durante la campaña electoral se decía muy comúnmente de que Biden era el socialista, que era como Cuba. Miren, si tú ibas a Miami en la etapa electoral, a mí me sorprendía hablar de gente que creían que Biden era amigo de Fidel Castro, de Maduro.
Y eso es lo que se impone mucho con el fake news y la posverdad, ¿no? O sea, el fake news ha bombardeado en este sentido. Ahora, no quiero con esto decir que no haya habido corrupción o va a haber corrupción. El gran problema es que no es tanto que no haya corrupción, sino que sea detectado y castigado, ¿no? Y en general, ¿no? Yo creo que Biden lo primero que ha hecho es alejarse de China. Eso es algo importante porque inclusive Yellen, que es la secretaria del Tesoro estadounidense, ha dicho de que a China lo combatiremos con nuestros aliados de distintos frentes, ¿no? Y seguirá, digamos, cómo un gobierno socialista va a combatir a China, ¿no? Es un contrasentido, pero lo va a combatir a China. ¿Y por qué? Porque están disputándose el poder en el mundo. Es cierto que son las dos potencias que tiene a Estados Unidos, a China como su principal competidor. Entonces, una cosa es que sean prosocialistas, cosa que no lo son. Otra cosa es que puede haber casos de corrupción, como indica la pregunta, que puede haber. No conozco casos cercanos, pero pueden haber. Y otra cosa es que va a optar un modelo comunista o algo así, que no tiene nada que ver Biden con eso, ¿no? Fabián, hay otro comentario en esa misma línea que convendría que lo explicites porque ya estamos al cierre. Y yo lo voy a leer, ¿no? Porque acá se lee todo. Biden ha sido indicado por diversos medios, en especial por la facción trumpista o Trump, ¿no? De Trump, como un ícono del socialismo y del progresismo. Considera que esto representa un riesgo a una influencia en la política peruana, en tanto estamos en época electoral y hay grupos que utilizan el discurso de la lucha contra el progresismo para que la gente pierda de vista que los grupos de derecha conservadora llenos de corrupción. Bueno, ninguno. Yo creo que sigue, yo siento un poquito en esta pregunta mucha influencia del fake news, ¿no? Si uno va a Florida, va a encontrar ese discurso, no tengo duda. ¿Por qué? Porque ese es un discurso que la gente de Florida ha optado dentro del Trump para evitar el acercamiento de Estados Unidos nuevamente a Cuba como lo tuvo Obama. Entonces, por eso es que se ha alejado hasta el momento, sabiendo que dentro de un año y medio va a haber elecciones de medio término. Biden está pensando cómo recomponer sus relaciones diplomáticas con Cuba. Y lo más probable es que va a mantener el statu quo. No se va a acercar a Cuba. Pero no tiene nada de socialista y menos una intervención en el Perú de esa naturaleza. Biden es tan capitalista como Trump, solamente que es más liberal, más apegado a los derechos humanos y a la democracia. Trump era más apegado a la fuerza y no le importaba si era un gobierno democrático o autoritario con tal que defendiera los intereses de Estados Unidos. A Biden sí le importa los derechos humanos y la democracia en el mundo. Así que no hay ningún tipo de riesgo en ese sentido. Muy bien, estamos muy contentos. Le agradecemos al doctor Bayas, son las 7 en punto, que haya accedido a conversar con nosotros. Sé que hay muchas preguntas, no ahí, me da pena, capaz no las han escrito, pero estos temas de política internacional, el doctor Bayas siempre los ha tratado, ha sido profesor nuestro en la Universidad de San Ignacio hace mucho tiempo, él le tiene un gran cariño a esta universidad, por lo tanto ha aceptado venir. Le agradecemos a Fabián Bayas su generosidad y compartir con nosotros lo que él hace en sus crónicas, porque también es periodista y trabaja para El Peruano, este periódico nuestro nacional que tiene un tiraje interesante, y también que es un académico que siempre está en discusiones con otros académicos, ¿no? Entonces no solamente es solamente lo escrito, sino también lo que debate estos temas. Los quedan ustedes cordialmente invitados a
mañana el Jueves Cultural con Alejandro Arrieta, que va a tratar sobre series y libros para entender el mundo de hoy. Siempre, por favor, vean las redes, ahí están todos nuestros eventos, nuestros jueves culturales, miércoles de actualidad, viernes de recital. Pero también hay algo que quisiera decirles, esto llega gracias a Modusil y a la Biblioteca de la Universidad San Ignacio de Loyola. Estamos muy agradecidos a nuestro expositor. Yo pediría un aplauso virtual, pero no se va a escuchar, pero sí estamos muy contentos, Fabián, que tú hayas venido, nos hayas explicado esto que es tan complejo, que no conocemos bien, no tenemos acceso a las fuentes que tú tienes, o tenemos acceso a veces, como tú mismo dices, a los fake news, ¿no? O a la posverdad, es decir, falsas, algo que parece cierto, pero que es falso. Muchas gracias, te estamos muy agradecidos, Fabián. Ojalá en otra oportunidad aceptes. Nosotros somos muy pedilones de tu generosidad, pero es para conocer mejor nuestro hemisferio, ¿no? Y qué ocurriría con el Perú. Muchas gracias, Fabián, y les damos las gracias. Muchas Hasta luego. Gracias por su asistencia y cualquier cosa, ahí estamos. Ya le dicen al profesor Espinosa cualquier tipo de consulta. Es la conexión. Muchas gracias, Fabián. Hasta luego. Adiós, Fabián. Muchas gracias. Gracias a todos por esa gran convocatoria que ha tenido el doctor. Gracias. Nos vemos.